días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias. ¿Cómo les terminó de ir ayer? Bien, profe. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Qué han hecho? ¿Cómo les fue con la profe Sandra? ¿Cómo nos fue hoy? ¿Ah? Ay, casi no escucho, profe. ¿Casi no escuchan? Yo tampoco escucho. Ahí, Sí, ahora sí. ¿cómo les fue con la profe Sandra? Súper bien. ¿Me llama la profe de tecnología? Sandra también. Ah, ¿cómo se llama también? Sí. Buenos días, profe. Ella les enseñó a, a compartir pantalla y todo eso, ¿no? Estamos en eso, profe. Porque yo la llamé y le pedí que me fortaleciera en esa parte. Sí. Lo mismo la entrada a la página de la universitaria, a la plataforma. Exacto. Porque hablé con ella para que me apoyara en esa parte. Ustedes. Sí. Ya casi terminamos, ¿no? Nos quedan, ¿cuántos? ¿Son 4 fines de semana o solamente 4 clases? No he mirado la fecha. No he mirado la fecha, pero ya estamos próximos a terminar. Sí, señor. Bueno, continuamos entonces. Buenos días, profe. Hola, Silena, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. Hoy sí se conectó. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo amaneces? Bien, gracias a Dios, profe. Buenos días, profe.
Profe, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo amanece? Bien, sí, señor. Ya van llegando poco a poco, ¿no? Buenos días, Jason. Buenos días, profe. Buenos días para todos. ¿Cómo les ha parecido la educación virtual? Su experiencia con la educación virtual. A mí me gustó más que ir presencial. ¿Les gusta más que presencial? Uy, ese alumno nuevo que tengo, Silena. ¿Cuántos años tiene tu bebito, Silena? Eh, 8 meses, profe. Está bien que lo ponga ahí a que escuche. Qué pena. No, tranquila, no se preocupe. Déjelo ahí tranquila. Bueno. Bueno, continuemos, chicos, con lectura crítica. Tengo mucho énfasis en lectura crítica porque son los que les van a, los que los van a evaluar. Vamos con este texto. Silena, como no estuviste ayer, entonces léeme este texto, porfa. Responda a las preguntas 17 y 18 de acuerdo con la siguiente información. Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Siga Qué tranquila. pena. Siga tranquila, Silena. Así, la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión. Se cumplió el programa, se gozó del viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos. Pero la dependencia de la cámara en cuanto a no disminuye cuando la gente viaja más.
el acto de fotografiar satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de sus excursiones en barco por el Nilo o sus ay. Elena. O sus 14 días en China. Qué pena, profe. 14 días en China, que para los turistas de clase media que hacen instantáneas de la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara. El fotográfico, un modo de certificar las experiencias. Elena, el acto fotográfico. Ay, sí, el acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia, es también un modo de rechazarla cuando se confina a la búsqueda de lo fotogénico. Cuando se convierte la experiencia en una imagen, un recuerdo, el viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. La propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que la mayoría de turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos y toda cosa destacable que les sale al paso. Al no saber cómo reaccionar, hacen una foto así. La experiencia cobra forma. Alto una fotografía, adelante. Fotografía, adelante. El método seduce sobre todo a la gente subyugada a una ética de trabajo implacable. Alemanes, japoneses y estadounidenses. El empleo de una cámara atenúa su ansiedad provocada por la inactividad laboral. Cuando están en vacaciones y presuntamente divirtiéndose, cuentan con una tarea que aparece una simpática imitación del trabajo. Pueden hacer fotos. Elena, tienes que leer respetando los puntos y las comas, haciendo las contestaciones adecuadas, no cambiando palabras porque si no te cambia el sentido del texto. Y ahí vas a tener problemas a responder las preguntas. Vamos con Andrea. Señor. Lea el texto, por favor. Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Así, la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Parece decididamente normal viajar por placer sin llevar una cámara. La fotografía es la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, se gozó del viaje. Las fotografías documentan secuencias del consumo
realidades en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos, pero la dependencia de la cámara en cuanto a aparato que da realidad a las experiencias. No disminuye cuando la gente viaja más. El acto de fotografiar satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de su excursión en barco por el Nilo o sus 14 días en la China, que para los turistas de clase media que hacen instantáneas de la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara. El acto fotográfico, un modelo de certificar la experiencia, es también un modo de rechazar. Cuando se confina a la búsqueda de lo fotogénico, cuando se convierte la experiencia en una imagen, un recuerdo, el viaje se transforma en forma de una estrategia para acumular fotos. La propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que se suele agudizar con los viajes. La mayoría de los turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos y toda la cosa destacable que les sale paso a paso. Al no saber cómo reaccionar, hacen una foto. Así la experiencia cobra forma. Alto, una fotografía adelante. El método seduce sobre todo a gente subyugada a una ética de trabajo implacable, alemanes, japoneses y estadounidenses. El empleo de una cámara atenúa su ansiedad provocada por la inactividad laboral cuando están en vacaciones y presuntamente divirtiéndose. Cuando con una tarea que parece una simpática imitación de trabajo pueden hacer fotos. Vocalízame mejor y no me cambie palabras. Doralba, ¿No? Señor. la escucho. Ay, porfa, profe, me la baja un poquito. Gracias. Ahí, Si las fotografías, sí, señor. Ahí. Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Así, la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión. Se cumplió el programa, se gozó del viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos, pero la dependencia de la cámara en cuanto a aparato que da realidad a las experiencias no disminuye cuando la gente viaja más. El acto de fotografiar satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de su excursión en barco por el Nilo o sus 14 días en China, para los turistas de clase media que hacen instantáneas de la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara. El acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia, es también un modo de rechazarla, cuando se confina a la búsqueda de lo fotogénico, cuando se convierte la experiencia en una imagen, un recuerdo. El viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. La propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que se suele agudizar con los viajes. La mayoría de los turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos y toda cosa destacable que les sale al paso. Al no saber cómo reaccionar, hacen una foto. Así, la experiencia cobra forma. Alto, una fotografía adelante. El método seduce sobre todo a gente subyugada a una ética de trabajo implacable. Alemanes, japoneses y estadounidenses, el empleo de una cámara atenúa su ansiedad provocada por la inactividad laboral cuando están en vacaciones y presuntamente divirtiéndose. Cuentan con una tarea que parece una simpática imitación del trabajo. Pueden hacer fotos.
Muy bien. Eliana, la escucho. ¿Lo puede bajar un poquito, profe? Claro. Ahí. Ahí. Gracias. Sí, señor. Gracias. Si las fotografías permiten la posesión de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Así la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características. El turismo. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales en breves periodos. Parece accidente No, anormal decididamente. viajar por placer. Decididamente. Parece decididamente. Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son una prueba irresistible de que se Irrecusable. hizo la excursión. Irrecusable. Irrecusable de que se hizo la excursión. Se cumplió el programa, se gozó el viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos, pero la dependencia de la cámara en cuanto aparato que da realidad a las experiencias no disminuye cuando la gente viaja más. El acto de fotografiar satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de la excursión en barco por el Nilo o sus 14 días en China, que para los turistas de clase media que hacen instantánea de la Torre Eiffel o las características del Niágara. O las cataratas. Las cataratas del Niágara. El acto fotográfico en modo de certificar experiencia es también un modo de rechazarla. Ahí, profe, déjala ahí. En modo de rechazarla. Cuando se confina a la búsqueda de lo fotogénico, cuando se convierte en experiencia en una imagen, un recuerdo, el viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. La propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que suele agudizar con los viajes. La mayoría de los turistas se siente obligados a poner la cámara entre ellos y otra cosa. Y toda cosa. Y toda cosa destacable que le sale al paso. Al no saber cómo reaccionar, hacen una foto. Así la experiencia cobra forma. Alto. Una fotografía adelante. El método se hace sobre todo a gente subyugada a una ética de trabajo implacable. Alemanes, japoneses y estadounidenses, el empleo de una cámara atenúa su ansiedad provocada por la inactividad laboral cuando están en vacaciones y presuntamente divirtiéndose. Cuentan con una tarea que parece una simpática imitación de trabajo. Pueden hacer fotos. Bueno, ahora ustedes van a ir, mientras ustedes van mirando el texto y sacando palabras desconocidas, yo voy haciendo el proceso de lectura con algunos estudiantes, ¿entendido? Profe, yo ya saqué unas palabras. Ah, bueno, me parece bien. Me parece bien. Entonces, ¿qué palabra sacó?
Subyugada, sometida por uno o por otra sociedad. En este caso dice subyugada a la ética. Dice, o sea que quiere decir que está sometida a la ética que propone eso. Y otra, atenuar, dice aminorar o disminuir algo, mitigar o suavizar. Y la otra, cosmopolitas. Cosmopolitas dice de las personas que conocen muchas ciudades, muchos lugares y que hacen de cualquier lugar su patria. Y mitigar, que es parecido a atenuar, que es aminorar o suavizar una situación o una enfermedad. Mitigar el hambre, ¿qué sería? Mitigar el hambre es rebajarla o hacerla menos de lo que está. Ayudar para que entonces eso es mitigar. Sandra, me está levantando la mano. Irrecusable. Definición. Irrecusable de la irrecusabilis, adjetivo que no se puede recusar. Adjetivo de sus que no se puede evitar. Real Academia Española. Pues no habla así como mucho, profe, no nos define como mucho. Aquí dice sinónimo de irrecusable. Sinónimo de irrecusable es sinónimo de irrefutable. Irrefutable, correcto. Indiscutible. Exactamente, Que sale. es algo que no se puede discutir. Irrecusable es algo que se hace o se hace. No se puede discutir. Esa, profe. Pues ya diferente a las que buscó aquí mi querido compañero. Ok, gracias, Sandra. Buenos días, Sandra, que no nos hayamos saludado. Bueno, entonces, vamos buscando las palabras desconocidas y vamos a identificar cuál sería la idea principal del primer párrafo. Profe, tengo catarata. Ok, diga catarata. ¿Se entiende las cataratas que me dijo? La enfermedad que consigue, dice, enfermedad que consiste en la pérdida de la transparencia del cristal. O sea, del ojo será. Pero No dice nada. por eso, pero esa catarata es de enfermedad. Pero acá esta catarata es de nombre. Entonces, yo voy a las cataratas del Niágara. Eso es como ir al mar y comienzan a caer, ¿sí? Son dos cosas diferentes. ¿Cómo? Y es que primero dice salto grande de agua. Salto grande de agua. Catarata tiene dos significados. Correcto, salto grande de agua. Eso es una catarata. Entonces, aquí no lo dice de enfermedad, sino que lo dice en el contexto de un lugar. ¿Entendido? Entonces, vamos sacando la idea principal del primer párrafo. ¿Cómo se inicia un párrafo? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo se inicia y cómo termina? Inicia con mayúscula y termina en el punto. ¿Punto qué? Punto aparte. Correcto. Un párrafo se inicia en mayúscula. Aquí la mayúscula es la S. Y termina en el punto de aparte. Eso es un párrafo. Este texto tiene dos párrafos. Entonces, mientras van sacando la idea principal y algunas palabras, me va a leer Alejandro. El primer párrafo. Sí, el primer párrafo.
Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Así, la fotografía se desarrolla en conjunción con con una de las actividades modernas más características, el turismo. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan su entorno habitual por breves periodos de tiempo. Parecen decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son prueba irrefutable que se hizo la excursión. Irrefutable. Se cumplió el Irrefutable. programa. Sí, señor. Irrefutable. Bueno, sí. No, Se cumplió el irrecusable. programa. Irrefutable. Sí, No, señor. irrecusable. Irrefutable. Ahí no dice irrefutable, dice irrecusable. Ok. Que se hizo la excursión, se cumplió el Repítala. programa, Las fotografías la fotografía son pruebas irrecausables, dice ahí, irrefutables. irrecusable. Y, Irrecusable. irrefutable. No, Irrecutable o irrecusable. ya la busco y la leo porque la veo bien. Irrecusable. Repítame de las fotografías. Irrecutable entonces. No, irrecutable no, sa. Irrecusable. Ajá. Ah, las Repítala de fotografías nuevo. son prueba. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, se gozó del viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia a la familia, los amigos, los vecinos. Documentarse, pero la dependencia de la cámara en cuanto a aparato que se realiza a las experiencias En cuanto a no aparato que da disminuye, realidad, Alejandro. que da realidad a las experiencias no disminuye cuando la gente viaja más. El acto de fotografiar satisface a la misma necesidad para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotografías de sus experiencias en barcos por el Nilo o sus 14 días en China. Para los turistas de clase media que hacen instantáneas de la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara. Alejandro, quítese cuando esté leyendo, no diga ese E, porque esa E no va en ninguna parte. Está cogiendo una muletilla fonética al leer. Vuelva y lea el texto, por favor. Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Así la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan su entorno habitual por breves periodos. Parece decididamente anormal viajar. Alejandro, tranquilo. Haga las pausas, no se afane y vocalíceme mejor. Repita de nuevo. Si las fotografías permiten la posición imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Si las fotografías se desarrollan en conjunción. Ojo, así la fotografía, me cambié la palabra. Ok. Así la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba irrefutable. Irrecusable. Sí, irrefutable. De que se hizo la excursión.
Se cumplió con el programa, se gozó del viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizado en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos, pero la dependencia de la cámara en cuanto a aparato que da realidad a las experiencias no disminuye cuando la gente viaja más. El acto fotográfico satisface la misma necesidad para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de sus excursiones por el Nilo o sus 14 días en China, que para los turistas de clase media que hacen instantáneas de la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara. Ok, Alejandro. Yo les hago las correcciones, no es para que lo vayan a tomar a mal, ¿no? Es para que ustedes vayan corrigiendo. Yasmín. Sí, profe. La escucho. ¿Desde dónde leo, profe? Del inicio. Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la mente está insegura. Así la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, que cumplió el programa, se gozó del viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos, pero la dependencia de la cámara en cuanto a aparato que da realidad a las experiencias no disminuye cuando la gente viaja más. El acto de fotografiar satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de su excursión en barco por el Nilo o sus 14 días en China, que para los turistas de clase media que hacen instantáneas de la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara. Siga. El acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia, es también un modo de rechazarla cuando se confina a la búsqueda de lo fotogénico. Cuando se convierte la experiencia en una imagen o un recuerdo, el viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. La propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que se suele agudizar con los viajes. La mayoría de los turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos y toda cosa destacable que les sale al paso. Al no saber cómo reaccionar, hacen una foto. Así la experiencia cobra forma alemanes, japoneses y estadounidenses. El empleo de una cámara atenúa su ansiedad.
provocada por la inactividad laboral cuando están en vacaciones, presuntamente divirtiéndose, cuentan con una tarea que parece una simpática imitación del trabajo. Pueden hacer fotos. Sandra, Alejandro, cierra el micrófono. Sandra, Sí, señor. Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Así, la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, se gozó del viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos, pero la dependencia de la cámara en cuanto a aparato que da realidad a las experiencias no disminuye cuando la gente viaja más. El acto de fotografiar satisface las mismas necesidades para con los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de su excursión en barco por el Nilo o sus 14 días en China, que para los turistas de clase media que hacen instantáneas de la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara. El acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia, es también un modo de rechazarla. Cuando se continúa a la búsqueda de lo fotogénico, cuando se convierte en la experiencia en una imagen o un recuerdo. El viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. La propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que se suele agudizar con los viajes. La mayoría de los turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos y todas las cosas y toda cosa destacable que les sale al paso. Al no saber cómo reaccionar, hacen una foto. Así la experiencia cobra forma. Alto un cable de una fotografía adelante. El método seduce sobre todo a gente subyugada a una ética de trabajo implacable, alemanes, japoneses y estadounidenses. El empleo de una cámara atenúa su ansiedad provocada por la actividad laboral cuando están en vacaciones y presuntamente divirtiéndose. Cuentan con una tarea que parece una simpática limitación de trabajo. Pueden hacer fotos. muy bien, Sandra, te equivoco en 2 palabras. En confina y en vez de actividad era inactividad. Jackson. ¿Vuelvo a leer, profe? No, tranquila. Jackson. ¿Lo yo? Sí. Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Así, la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, se gozó del viaje.
Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos. Pero la dependencia de la cámara, en cuanto a aparato que da realidad a las experiencias, no disminuye cuando la gente viaja más. El acto de fotografiar satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de su excursión en barco por el Nilo o sus 14 días en China, que para los turistas de clase media que hacen instantáneas de la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara. Ok, listo Alejandro, ya sé. El acto fotográfico no. Listo. Ahora vamos con Eliana. Gracias, Alejandro. Profe, ¿soy Jason? Eliana. Eliana, ¿me escucha? Sí, señor, ya leí. ¿Vuelvo a leer? Ah, ¿ya leíste? Ah, perdón, me equivoqué. Sí, señor. Mariluz. Sí, señor. Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Así, la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características: el turismo. Por primera vez en la historia, abandonan sus entornos habituales por breves periodos para decididamente anormal viajar por placer sin llevar el programa de los amigos, vecinos, pero la dependencia de la cámara en cuanto a aparato que da realidad a las experiencias no disminuye cuando la gente viaja más. Necesidades para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de su excursión en barco por el Nilo o sus 14 días en China, que parecen que para los turistas de clase media que hacen instantánea de la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara. Ok. El acto fotográfico. ¿Quién me falta por leer? A ver. Yo, profe. Don Oscar, profe. Angélica. Erika. Angélica, ¿sí? Las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Así la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo por primera vez en la historia. El turismo por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, se gozó del viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo
realizadas en ausencia de la familia, los amigos y los vecinos. Pero la dependencia de la cámara en cuanto aparato que da realidad a las experiencias no disminuyen cuando la gente viaja más. El acto de fotografiar satisface las mínimas necesidades para las cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de su excursión en barcos por el Nilo o sus 14 días en China, que para los turistas de clase media que hacen instantáneas de la Torre Eiffel o de las cataratas del Niágara. Un acto fotográfico, seguro que dice un, señorita modo de Angélica. certificar la experiencia es también un ¿Qué dice, profe? Usted me dice un acto y aquí dice el acto. Ah, ya. El acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia es también un modo de rechazarla. Cuando se confina a la búsqueda de lo fotogénico, cuando se convierte la experiencia en un viaje, en un recuerdo, el viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. La propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que se suele agudizar con los viajes. La mayoría de los turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos y toda cosa destacable que les sale al paso. Al no saber cómo reaccionar, hacen una foto. Así la experiencia cobra forma alto una fotografía adelante en el método seduce sobre todo a la gente subyugada a una ética de trabajo implacable. Alemanes, japoneses y estadounidenses, el empleo de una cámara atenúa su ansiedad provocada por la inactividad laboral. Cuando están en vacaciones y presuntamente divirtiéndose, cuentan con una tarea que parece una, profe, no veo lo de abajo, que parece una simplificación. Una simpática. Simplificación. Me perdí. Simpática imitación del trabajo. Pueden hacer fotos. Ya. Ok. A mejorar más esa lectura, señorita. Ok, profe. Practicar más. Paola. Señor. La escucho. Listo, profe, lo bajas un poquito para poder leer, por favor. Gracias. Con gusto. Dice, Pero si las fotografías permiten
no. Ya. Diga. Listo. Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Así, la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características. El turismo por primera vez en la historia, grupos numerosos que la gente, no, perdón un segundo, por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa y se gozó el viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos, pero la dependencia de la cámara realizadas en ausencia de la familia, los amigos y los vecinos. Pero la dependencia de la cámara en cuanto a aparato que da realidad a las experiencias nos disminuye cuando la gente viaja más. El acto de fotografiar satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de excursión en barco por el Nilo o sus 14 días en China, que parece en los turistas de clase media que hacen instantáneas la Torre Eiffel y las cataratas. Diga. El acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia, es también un modo de rechazarla, perdón. Cuando se confina a la búsqueda de lo fotogénico, cuando se convierte la experiencia de una imagen o un recuerdo, el viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. La propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que suele agudizar con los viajes. La mayoría de los turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos y toda cosa destacable que le sale al paso. Al no saber cómo reaccionar, hacen una foto. Así la experiencia cobra más forma. Alto, una fotografía adelante. El método seduce sobre todo la gente subyugada a una ética, subyugada a una ética de trabajo impecable. Alemanes, japoneses, impecable. Alemanes, japoneses y estadounidenses. El empleo de una cámara atenúa su ansiedad provocada por la inactividad laboral cuando está en vacaciones y presuntamente divirtiéndose. Cuentan, profe, ¿lo puedes subir un poquito? Cuentan con una tarea que aparece una simpática imitación del trabajo. Pueden hacer fotos. ¿Qué falta por leer?
Yo, profe, Siga. haga el favor de bajarla un poquito. Si las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, también ayudan a tomar posesión de un estado donde la gente está insegura. Así, la fotografía se desarrolla en conjunción con una de las actividades modernas más características, el turismo. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, se gozó el viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos, pero la dependencia de la cámara en cuanto a aparato que da realidad a las experiencias no disminuye cuando la gente viaja más. El acto de fotografiar satisface las mismas necesidades para los cosmopolitas que acumulan trofeos fotográficos de su excursión en barco por el Nilo o sus 14 en China, que para los turistas de clase media que hacen instantáneas de la Torre Eiffel o las cataratas del Niágara. El acto fotográfico, un modo de certificar la experiencia, es también un modo de rechazarla. Cuando se confina a la búsqueda de lo fotogénico, cuando se convierte la experiencia de una imagen, un recuerdo, el viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. La propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que se suele agudizar con los viajes. La mayoría de los turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos y toda cosa destacable que les sale al paso. Al no saber cómo reaccionar, hacen una foto. Así, la experiencia cobra forma. Alto. Una fotografía. Adelante. El método se produce sobre todo en gente subyugada a una ética de trabajo implacable. Alemanes, japoneses y estadounidenses. El empleo de una cámara atenúa su ansiedad provocada por la inactividad laboral cuando están en vacaciones y presuntamente divirtiéndose. Cuentan con una tarea que parece una simpática imitación del trabajo. Pueden hacer fotos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué falta por leer? ¿Qué me falta por leer? Bueno, me falta un estudiante, pero ella tiene una excusa. Bueno, ahora sí vamos con la idea principal del primer párrafo. ¿Quién me dice la idea principal del primer párrafo? Yo creo que es destacar la importancia de las fotografías, que las fotografías sí sirven para como prueba de que se realizó el viaje, o que se realizó el trabajo, o que se gozó de la fiesta. Entonces, ¿de dónde empezaría la idea principal y dónde terminaría? Desde las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión o se cumplió el programa, se gozó el viaje. A ver. ¿Desde dónde me dice? Las 1, 2, 3, 4, quinto renglón un poquito a la derecha. Hasta el tercer renglón. Donde dice las fotografías son la prueba. ¿Hasta dónde? Hasta los vecinos. Sí. Para mí me parece esa, pero no sé qué pensarán los compañeros. Sí, a mí también me Sí, parece profe, esa. yo también dije lo mismo. La escribí incluso. A ver, entonces vamos a ver. Profe, pues
igual también la primera parte también dice, las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal. O sea, cuando uno toma una foto y la ve después de tanto tiempo, entonces a uno se las le ven en los fotografías. recuerdos. Sí, las fotografías permiten la posesión imaginaria de un pasado irreal, o sea, que ya pasó, que también ayudan a tomar posesión de un espacio donde la gente está insegura. Así la fotografía se desarrolla en una conjunción de unas actividades modernas más características. O sea, eso quiere decir que tú tomas una foto y después de tanto tiempo, 10, 15, 20 años, un año, dice, ay, yo recuerdo cuando fui a tal lado o hice tal actividad. Sí, eso para mí también me parece la primera parte, la idea principal. Que hace relación a algo que ya pasó y queda plasmado en una fotografía y las personas la tienen como ese recuerdo. O sea que, por ejemplo, Angélica se tomó una foto con un novio hace 15 años. Entonces, eso le permite la posesión imaginaria de un pasado irreal. O sea que eso no existió. No, profe, no puede ser la primera porque un pasado irreal pues es algo que se está imaginando solamente, pero no que lo vivió. Exactamente. Entonces, la idea principal, Jackson, ¿cuál sería la idea principal para usted? Pues para mí también lo mismo que Oscar. ¿Por qué? Pues no, es que yo siento que aún así la primera parte hace que sea algo esencial en la idea base del texto. Pero también lo que dice Oscar podría ser. Alejandro, Señor, ¿cuál es la idea principal para usted? para mí es esa misma parte, pero yo la complementaría con unos 2 renglones más arriba, donde dice características, 2 puntos, de ahí para adelante hasta donde tienen marcado ustedes. Porque me parece que hay que como complementar la idea principal con poniendo qué tal lo de los viajes frecuentes y que la gente suele viajar mucho dependiendo de la cámara. Usted dice el turismo de los 2 puntos. Sí, de los 2 puntos hasta donde ustedes tienen marcados, hasta los vecinos. No podría ser desde los 2 puntos porque de una le sale el turismo. Entonces cambiaría un poco. Sería desde... Sería incluyendo el turismo, o sea, el turismo. Por primera vez en la historia, Ajá, ahí sí cambiaría. grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Entonces sí tocaría incluir el turismo. Entonces lo importante del texto es que es un texto, este ya no es de historia, no es de política, no es de economía. Este texto es totalmente distinto, tiene que ver con la fotografía. Entonces le dicen que por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba irrefutable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, se gozó del viaje. Las fotografías documentan secuencias de consumo realizadas en ausencia de la familia, los amigos, los vecinos. Profe, ahí está diciendo que no es nada gracioso viajar sin llevar una cámara, siendo que las fotografías son como la evidencia que uno trae, la prueba de que lo que se hizo, lo que se disfrutó, lo que se gozó. Correcto. Y que más adelante uno las puede mirar como recuerdo. O sea, profe, que viene desde por primera vez en la historia. ¿Empezaría desde ahí? Correcto.
Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan hasta viaje. Esa es la idea principal. Léala, Sandra, por favor. ¿No? Sí. Sandra. Ah, sí, profe. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan hacer sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión a mano. Esa es la idea principal, profe. Por primera vez en la historia, grupos numerosos de gente abandonan sus entornos habituales por breves periodos. Parece decididamente anormal viajar por placer sin llevar una cámara. Las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión. Se cumplió el programa, se gozó del viaje. ¿Listo? Vamos con la idea principal del segundo párrafo. ¿Quién la tiene? Profe, la idea principal del segundo párrafo. Dígame, Paola. Angélica. Ah, perdón, Angélica. El acto fotográfico es un modo de certificar la experiencia, es también un modo de rechazarla. Cuando se confina a la búsqueda de lo fotogénico, cuando se convierte en la experiencia de una imagen. Por Alba. Un recuerdo hasta ahí. O sea, hace parte de o sea, que quieren certificar esa experiencia, pero a la misma vez se rechaza. Profe, yo creo que es la propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que se suele agudizar con los viajes. Profe. Yo estoy de acuerdo con la compañera Doralba. Dice, termina con los viajes y empieza desde verificar la experiencia, es también un modo de rechazarla. Cuando se confina a la búsqueda de lo fotogénico. Porque siempre, ay no, pero yo aquí quedé fea porque me tomaron esta foto. No, pero mira esas fotos tan feas. Pero sí cuando se convierte la experiencia en una imagen, un recuerdo, el viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. Entonces sería desde el viaje. Es mi punto de vista, profe. Profe. Dígame, Oscar. La idea del segundo párrafo es decir que a veces se distorsiona el uso de la foto, ¿no? Que uno la debería utilizar es para acumular o para guardar un recuerdo, pero uno a veces lo convierte, todo lo reduce a la cámara, se vuelve uno como dependiente de la cámara. Entonces, para mí, me transforma en una estrategia para acumular fotos, porque uno todo lo reduce a las fotos. Le quita importancia a lo demás, según entiendo yo lo que quiere decir el párrafo. No le da tanta importancia a lo demás, ni siquiera disfruta. Cuando dice que también rechazar
La experiencia da a entender que uno ni siquiera disfruta del viaje por dedicarse a las fotos. Entonces, para donde quiere, cualquier cosa que sucede. Entonces, para mí, el viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. Bueno, entonces, ahí toca un punto importante. Mucha gente se preocupa por lo fotogénico. Lo dice aquí. Ojo lo que dice, el acto fotográfico, un modo de certificar experiencia, es también un modo de rechazarla. Pero mire lo que dice. Cuando se confina a la búsqueda de lo fotogénico, o sea, cuando usted solamente quiere aparecer en la imagen de la mejor forma, pero resulta de que puede tomarse diversos tipos de fotos y la gente solamente se queda en lo personal, en lo fotogénico. Y eso se convierte en una experiencia, en una imagen y un recuerdo. Solamente se convierte en estrategia de acumular fotos, nada más. Entonces, ahí es donde está rechazando porque solamente está en la parte fotogénica, de cómo quede en la foto ahí. Más no hay una experiencia mucho más allá en el marco de la fotografía, cuando la fotografía es muy grande. No solamente es tomarnos fotos nosotros. Entonces, según eso, ¿cuál sería la idea principal? ¿De dónde a dónde iría? ¿Me escuchan? Sí, profe, estamos pensando. Pues yo digo que es del acto hasta de rechazarla, ¿no? O sea, ¿de dónde a dónde? ¿Dónde inicia y dónde termina, Angélica? En el primer párrafo. El primer renglón, dice hasta rechazarla. O sea, que usted está en el segundo párrafo y para usted sería desde el acto fotográfico hasta rechazarla. Para Alejandro, ¿cuál sería? Yo pienso, acá también pienso yo que es después de los 2 puntos, ya que nos da a entender que no es solamente de un grupo selecto de personas, sino que también tiene que ver con los japoneses, estadounidenses, y así que ya se generó como una dependencia a la cámara y de hacerle saber a las demás personas cómo está uno en ese viaje en vez de disfrutarlo uno mismo. Entonces, ¿de No sé dónde si a me hago dónde entender. sería? Así la experiencia cobra forma, bueno, desde ahí. La experiencia cobra forma, 2 puntos nos dan el ejemplo. El método seduce sobre todo a la gente subyugada a una ética de trabajo implacable. Alemanes, japoneses y estadounidenses, el emplea de una cámara atenúa su ansiedad provocada por la inactividad laboral. Me parece que esa es la idea principal, ya que la parte de arriba ya nos está diciendo todo del viaje y la cámara. Yo pienso que la idea principal del segundo texto es mostrarnos más la dependencia que tienen las personas de mostrarle la vida a los demás. Así la experiencia cobra forma. Alto, una fotografía, adelante. El método seduce sobre todo a gente subyugada a una ética de trabajo implacable. Alemanes, japoneses y estadounidenses. El empleo de una cámara atenúa su ansiedad provocada por la inactividad laboral cuando están en vacaciones y presuntamente divirtiendo. ¿Están de acuerdo? ¿O tienen otra idea? Profe,
Profe, a mí primero no me convence porque está muy larga. A mí tampoco, profe. Porque Yo más o menos cogí esta. dígame, a ver, La mayoría de los turistas se siente obligado toda cosa destacable que les sale al paso. Al no saber cómo reaccionar, hacen una... Profe, yo tengo otra punto de vista. a ver, pero un momentico, la que me terminó de leer, ¿desde dónde me dijo? ¿Desde qué parte? Profe, desde dos renglones más arriba de donde está señalado, la mayoría de los turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos, toda cosa que les sale al paso. Bueno, eso es como complemento más no a la idea principal. Doralba, Señor, pues yo le había dicho que de pronto, como estamos hablando tanto de las fotos, la propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga esa desorientación general que se suele agudizar con los viajes. La mayoría de los turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos y toda cosa destacable que les sale al paso, creería. Yo también, profe. exactamente, como el texto habla de la fotografía, Pienso eso. Profesor, lo que yo le iba a decir, la propia actividad fotográfica. La propia actividad fotográfica. ¿sí? La propia actividad fotográfica es tranquilizadora. Es tranquilizadora y Mitiga mitiga esa esa con desorientación los viajes. general que suele agudizar con los viajes. La mayoría de los turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos y toda cosa destacable que les sale al paso. Hasta ahí yo también pienso, profe, que es. Es correcto. Es correcto. Profe, y Dígame. si le cambiamos el final desde el último punto con el que está antes del texto que está señalado, así mire, el viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. La propia actividad fotográfica es tranquilizadora y mitiga la desorientación general que puede agudizarse con los viajes, ¿Cómo, Oscar? ¿Desde qué parte iniciaba entonces? Desde el punto antes del texto, de ahí hacia atrás, siga. Desde donde tiene el curso, eso, desde ahí. El viaje se transforma en una estrategia para acumular fotos. Ah, no, ahí no iría. ¿Sabe por qué? Está cuestionando de que la experiencia y de que solamente lo fotogénico, entonces usted se toma fotos a usted, pero resulta de que no está haciendo una actividad transformadora de fotografía. Compañera Angélica, su micrófono está Sino que encendido. sencillamente está haciendo algo fotogénico, pero que no está ampliando. En cambio, cuando la actividad fotográfica, un paisaje, gusta, usted se toma una foto. Silena. Las personas, les toman foto a las personas circulando, los medios de transporte, o sea, hay muchas formas de tomar fotos. La propia actividad fotográfica ahí es tranquilizadora y va a mitigar la desorientación general que se suele agudizar pues, por el viaje. Usted no sabe dónde está y todas estas cosas. La mayoría de los turistas se sienten obligados a poner la cámara entre ellos. Y toda cosa destacable que les sale al paso. O sea, apenas ven algo que les llama la atención, le toman la foto. Entonces, el texto habla de la fotografía. Entonces, aquí como está hablando de la fotografía, hay que profundizar sobre eso. ¿Preguntas?
¿Preguntas? No, señor profe. Bueno, entonces, miren que en leer el texto y sacar las ideas principales, se nos fue el estilo, nos faltó responder. Nos quedan 2 minutos. Entonces respondamos la pregunta 17. Léala, Doralba. En la frase, las fotografías son la prueba irrecusable de que se hizo la excursión, se cumplió el programa, se gozó del viaje. ¿Cuál de las siguientes palabras es sinónimo de la palabra irrecusable? A, inminente. B, concluyente. C, irreemplazable. D, cuestionable. Irreemplazable, profe. Y, Sí, irreemplazable, última palabra. ok, irreemplazable e irreemplazable sería la respuesta. Si ven cómo al leer el texto y a conocer su significado, vamos mejorando en la comprensión del texto. O sea que esa la dijeron, esa respuesta la dijeron en 1 minuto, menos de 1 minuto. Bueno. Bueno, chicos, ¿cómo les pareció la clase de hoy? Como todas, profe, chévere. Profe, muy bien, porque así sabemos cómo estamos leyendo, cómo estamos interpretando, cómo estamos buscando también las palabras que nos aportan, nos ayudan a crecer más nuestro vocabulario, a buscar la idea principal. Manejamos muchas cosas acá. Compañeros y profe, yo no he visto a la compañerita Yolanda. No se ha conectado, ¿cierto? Hoy. No, Yolanda no se ha conectado, como que tiene problemas con el internet. Lacey, que se recupere. Bueno, entonces va a quedar como, ahí envié ya lo que van a leer. Van a leer la obra de ¿Quién se ha robado mi queso? ¿Ya la vieron en el WhatsApp? ¿Ya la Sí, vieron? profe. Entonces, van a leer. Sí, profe. Van a leer la obra y después les digo ya la otra semana qué es lo que vamos a hacer con ella, ¿listo? Lean la obra, es muy interesante, póngala en práctica. Es un Profe, yo ya cuento, lo tengo. pero es un cuento que usted tiene que entenderlo para la vida. Viene de la siguiente forma. Usted, el queso, va a hacer su trabajo, sus proyectos. ¿Qué va a hacer cuando el queso se le mueva o se acabe? Entonces, a partir de ahí, usted va a empezar a hacer su reflexión. Miren la historia. ¿Qué sucede? ¿Y por qué tenemos que ser diferentes? ¿Por qué no tenemos que dejar que los demás opinen por nosotros o sencillamente hacer lo que otro hace? Bueno, chicos, entonces les dejo una feliz semana. Esta semana les digo ya a qué horas nos podemos conectar en la noche, porque lógicamente tenemos que hacer una clase en la noche. Entonces, una feliz semana. Sí. Que Dios los Profe, bendiga. toca que se ponga de acuerdo con la profesora Sandra, la de química, porque ya quedamos con ella el jueves de 7 a 9 a hacer clase. Entonces toca que se ponga de acuerdo con ella, si de pronto otro día de la semana. Busquemos de una vez otro De jueves día, El profe. miércoles. Profe, el miércoles como antes, Yo sí. podría el miércoles después de las 8, profe, 8:30. Listo, entonces yo también puedo después de las 8:30.
porque les informo que estoy dando unas clases de 6 a 8:30. Entonces, después de 8:30 sí podría. ¿Listo? Miércoles. Miércoles, Miércoles, profe. miércoles coloquémosla no de 8:30, sino coloquémosla a las 9. ¿Les parece? De 9 a 10. Sí, está bien, profe. A mí también me sirve el horario. Profe, ¿sabe qué también podría pasar? Sí, profe. Profe y compañeros, Dígame, profe, dígame, Mariluz. es que la profe Sandra no nos va a dar clase el sábado. ¿Sería posible que también podría usted desde 7:30 hasta su horario normal de clases y ahí podríamos adelantarnos? Pues es una sugerencia, no sé, porque como ella no nos va a dar Ah, ¿ella no va a clase el sábado. ¿Ella no va a dar clase el sábado? No, profe, también sería una buena opción. No, Sí, sería una buena opción. sí, claro que empecemos normal el sábado. A las 7:30. Empezamos normal a las 7:30 y así aprovechamos más el tiempo. Me parece, de tomar la hora de las profes de las 7:30 hasta las 10:30. ¿Listo? Sí, a mí me parece también y tendríamos el tiempito para tomarnos el tiempo. Nos deben 20 minutos. Hoy se me pasó el break. Se me pasó el break. Ya se los dejo para el próximo. Para el Profe, próximo doble. Esa está buena idea. Como ella se Sí. coge nuestro horario a las 9, nosotros nos cogemos el de ella a las 7. Sí, profe, yo estoy de acuerdo porque la verdad yo el miércoles no creo que pueda y más el jueves también conectarnos, entonces es bastante. Listo, No, pero entonces, sí está bien lo que, sí, el sábado, profe. entonces el sábado a las 7:30, ¿no? Sí. Sí, profe, sí. De 7:30 mejor. a 11:30. Y nos sirve, ¿sabe por qué? A 10:30, perdón. Y nos sirve porque ese tiempo sería para analizar la obra. ¿Listo? Listo, profe. Sí, listo, gracias. Listo. Entonces, léanla en el transcurso de la semana. No es larga. No es larga y la pueden mirar, la pueden comparar con videos y todo eso de la vida. Bueno, entonces nos vemos el sábado a las 7:30. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Buena profe. Hasta el semana. sábado. Por favor, le comunican a Wilmeri. Gracias, profe. Listo, profe. Bendiciones. Muchas gracias, Bendiciones. profe. Chao, nos vemos el sábado. Bueno, profe, gracias.